Nos acompaña Amílcar Barral, diputado por el Partido Unidad Nacional de Bolivia. Diputado, buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto siempre estar con ustedes, Carlos. Muchas gracias. El gusto es para nosotros. Hemos visto las imágenes de lo que ha sido el cierre de campaña. Recordamos también lo que ocurrió el sábado pasado en Potosí, donde también en medio de un reclamo popular se dan estas situaciones de rechazo, en particular a quienes representan la opción del continuismo, a quienes representan a Evo Morales. Y le pregunto ya, ¿es el escenario que vamos a ver el domingo cuando se esté disputando la presidencia del país, esa polarización tan marcada? Yo creo que estas elecciones son sui generis en nuestro país. Estamos yendo a un evento donde tenemos candidatos impuestos, candidatos ilegales, como lo que son Evo Morales y Álvaro García Linera. Hace 2 años ya la gente ha estado, después de que se fue a un referéndum negando su repostulación, se ha estado defendiendo ese voto. Pero lamentablemente en este último tiempo el movimiento del socialismo, el partido de gobierno, ha estado haciendo uso y abuso de los bienes del Estado para llevar adelante una campaña electoral furibunda en contra de los candidatos de oposición. Nosotros, a la cabeza de Samuel Doria Medina, hemos decidido apoyar al que esté mejor ubicado en las encuestas, por eso nos bajamos de la elección y es que estamos apoyando a Carlos Mesa. Lo que usted decía, lamentablemente el gobierno está llevando a una provocación y a una confrontación entre bolivianos. El otro día pasó en la ciudad de Potosí, donde se tenía una movilización en todo el departamento con paros y huelgas, y se les ocurre hacer un cierre de campaña con grupos electrónicos, con funcionarios públicos, una manera de provocación tal de que los potosinos tuvieron que reaccionar y de tiempo se lo ha visto a Evo Morales escapando en motocicletas y en un helicóptero rumbo a Tarija, donde también ha sido rechazado. Ayer ha habido cierta confrontación en Santa Cruz, en la ciudad del Alto. Estamos yendo a unas elecciones muy, muy complicadas y entendemos que de acuerdo a lo que se ha estado viendo en este último tiempo en encuestas y demás, se puede llegar a una segunda vuelta y si los votos de algunos funcionarios de oposición van a Carlos Mesa, se le puede ganar en primera vuelta, pero vamos con una desconfianza tal, tomando en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral está entregado al movimiento al socialismo, es parte del movimiento al socialismo y no vaya a ser que tengamos un fraude el día domingo y el lunes, Dios no quiera, tener algún tipo de reacción de la gente para defender su voto, ¿no? ¿Cree usted que esta acción del ecosistema electoral, es decir, quienes dirigen el ente comicial allí en Bolivia, pueda callar, pueda frenar, pueda quitar o robar una voz popular que diga no más Evo? ¿Usted cree que eso es posible? Yo creo que sí, porque hemos visto a tal la sinvergüenzura del Tribunal Electoral en nuestro país, de que primero han violado la Constitución, segundo, no han hecho cumplir leyes. Por ejemplo, en la Constitución dice que cualquier candidato tiene que renunciar 3 meses antes cuando es funcionario público. Un tribunal constitucional habilitó a Evo Morales y por eso sigue entregando obras como si fueran de su bolsillo, en campaña electoral y demás. Y el Tribunal Supremo Electoral, por más denuncias que hemos presentado, nunca ha aceptado esas denuncias y lamentablemente estamos siendo, como se dice en términos futbolísticos, con el árbitro en contra, lamentablemente, y que hay mucha desconfianza con lo que pueda pasar el domingo. Lo que yo auguro es de que haya una fiesta democrática y que gane el que esté mejor. Pero, como le digo, hay desconfianza en el Tribunal Electoral, hay desconfianza en lo que está haciendo el gobierno y ojalá que no aparezcan con sorpresitas como un fraude electoral y eso yo creo que la población no lo va a aceptar, ¿no? El 21 de febrero del 2016 se dio el referendo al que usted hacía referencia cuando iniciaba su intervención, el que le dijo no a la reelección de Evo Morales y que finalmente no se cumplió. Pero volviendo al papel importante, trascendental de las autoridades electorales, ellos dijeron, ganó el movimiento que estaba en contra de Evo Morales. ¿Por qué no pasaría este domingo si es que se da? Como le digo, a ver, lo del 21 de febrero del 2016
inmediatamente, casi después de haber sido electo el presidente Morales con el 64%, ellos pensaron que aprovechando ese ambiente del 64%, lanzar un referéndum para una nueva reelección les iba a salir bien, pero no fue así. Ganó el no y sabemos que ha sido con mucho más porcentaje de lo que ellos han declarado, el Tribunal Electoral que ha administrado ese referéndum. Siendo ellos los que administraron ese referéndum donde ha ganado el no, que Evo Morales y Álvaro García Linera ya no podían ser candidatos, ellos deberían haberlo hecho cumplir. Pero como tenemos lamentablemente un Evo Morales empoderado, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ahí manejaron a un Tribunal Constitucional de 6 personas y ellos decidieron que es un derecho humano que Evo Morales sea candidato, o sea, echando a la borda todo lo que ha sido un referéndum para la Constitución donde ganó el no. Con todo eso se cambió el Tribunal Constitucional. Imagínense cómo les pagaron la facturita la mayoría de los magistrados que decidieron que vaya a las elecciones de Evo Morales. Todos son ahora embajadores, ocupan cargos muy importantes en el Estado boliviano, o sea, entregados directamente al movimiento del socialismo. El que está actual, el Tribunal Constitucional actual, es peor que el anterior, por poco, y le digo, no hacen publicidad de frente para Evo Morales. O sea, los bolivianos, lamentablemente, es un mensaje internacional mediante su medio de comunicación, estamos totalmente desprotegidos. Nadie nos está resguardando. En algún momento teníamos la esperanza de Almagro, de la OEA, para que pueda hacer respetar todo esto. Pero imagínense, Almagro ha llegado incluso a la apertura de campaña de Evo Morales y en el Chapare, en el lugar donde más se produce la droga en nuestro país. Entonces, como le digo, estamos siendo huérfanos, pero creo que el alma y el ímpetu de los bolivianos va a hacer que este domingo se pueda dar una sorpresa en las elecciones que vienen presidenciales, ¿no? ¿Cuál sería el movimiento apropiado a su juicio si en un escenario al que nos adelantamos se va a una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Evo Morales? ¿Cuál sería ese acompañamiento? ¿Cerrarían filas todos los movimientos que se oponen a Morales para acompañar, para respaldar y para impulsar a Mesa? Mire, si hay una segunda vuelta, yo estoy seguro que Carlos Mesa gana y de lejos, porque todos la gente que lamentablemente, toda la gente que en este momento ha estado trabajando para que Evo Morales gane en una primera vuelta, resulta de que no les está yendo bien en las encuestas. Por tal motivo, entendemos nosotros de que en una eventual segunda vuelta, Carlos Mesa estaría ganando con comodidad porque todos los votos de la oposición, por así decirlo, estarían yendo en favor de ese partido. Pero lamentablemente ya anunciaron que los del movimiento al socialismo que ellos llevarían adelante incluso un movimiento armado para hacer inestable un gobierno. Está complicado. Yo tengo todavía muchas dudas de lo que puede hacer el Tribunal Electoral el día domingo cuando quieran hacer otros números y no respetar los números reales, ¿no? Bueno, habrá que esperar a lo que suceda el domingo. Diputado por el partido Unidad Nacional de Bolivia, muchísimas gracias por habernos acompañado, Amílcar Barral, por habernos dado esta radiografía de lo que sucede en Bolivia a 3 días de esta elección. Seguramente nos vamos a comunicar de nuevo más adelante para ese análisis posterior a lo que ocurre en las urnas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes, y creo que, y pedirles de corazón que ustedes sean la voz de los bolivianos y que no se monte un fraude en nuestro país y que el que tenga que ganar lo gane limpiamente, porque si seguimos así tenemos un camino y bien corto a lo que está pasando en Venezuela en este momento. Esta ventana siempre dispuesta para la defensa de la democracia. Muchísimas gracias.